Jimbel Shifundo de la provincia de Colón, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Oye, quiero empezar con algo que me comentabas antes de empezar esta grabación de este programa. Sabes que tristemente no fuiste la primera mujer con discapacidad en ser discriminada, pero sí quieres ser la última. Esta frase, ¿cómo marca en ti? Yo creo que eso me lleva a la memoria de hace 8 años cuando tuve un inconveniente con un policía que fue realmente como mi punta de lanza para querer convertirme en algún momento en diputada, porque sus palabras fueron: si tú eres discapacitada, ¿por qué no te quedas en tu casa? Y además de eso, le dijo a la persona que estaba con él: pásame el gas pimienta para ver si así sí la pongo a correr. ¿Y en qué circunstancias ocurrió esto? Estaba yo en medio de un parking con mi familia, salimos a ver el juego de Panamá. Ya en aquellos entonces ya yo participaba en organizaciones de sociedad civil y recuerdo que también era voluntaria en el programa Barrios Seguros. Daba charlas de motivación, de resiliencia y de capacidad de poder volver a la vida social. Y creo que era como la segunda vez que yo salía a la vida pública en este sentido de un parking. Y recuerdo que esta instancia fue lo que realmente nos motivó, porque recuerdo que organizamos una marcha a favor de los derechos de la persona con discapacidad. Este momento te impulsó todavía más al trabajo que haces como activista. Claro, porque yo supe de ahí la importancia de ocupar espacios como tomadores de decisiones, de ocupar espacios donde tú pudieses hacer más y mejor, porque como activistas de repente tú logras algo que es mínimo, que sí tiene resultados, pero que es mínimo. Pero cuando tú ocupas espacios como tomador de decisiones, tú tienes la oportunidad de hablar en pos de todas las personas. Y dime algo, ¿podemos hablar de tu discapacidad? ¿Ha sido adquirida o...? Claro, la adquirí hace 11 años por dicha y yo abrazo mi discapacidad porque a partir de ahí se me han abierto muchas puertas en manera profesional y también he podido abrir muchas puertas para los demás. He tenido la oportunidad de representar a Panamá en múltiples espacios, tanto como regionales como globales, para poder posicionar en múltiples espacios, en múltiples programas y estrategias de los diferentes países, la inclusión de las personas con discapacidad, de juventudes con discapacidad y mujeres afrodescendientes. Es como ver cuántas realidades habitan en un solo cuerpo y junto a todas estas realidades cuántas formas de discriminación y exclusión. Entonces me encanta porque tener la discapacidad y la formación que he adquirido en el tiempo me ha permitido de algún modo como darle voces a todo lo que históricamente hemos sido excluidos, invisibilizados, discriminados y marginados de todos los espacios de participación. Lo has visto como una gran oportunidad para hacer esa voz, pero claro, supongo que también sin olvidar todo el duelo por el que uno tuvo que atravesar cuando tuviste que enfrentar y te viste ante esta realidad, ¿no? Este cambio drástico de tu vida. Yo creo que el cambio drástico quizás no lo sentí tanto porque yo vengo en momentos de militancia desde que tengo 10 años. Escribo poesía desde que tengo 13 años y he estado participando en espacios de juventudes, en espacios culturales, en espacios de empoderamiento desde que soy muy pequeña. Siendo testigo de distintas realidades. Exacto. Entonces, cuando adquiero la discapacidad fue como una causa más por la cual pelear. Solo que cuando pasó esto hace muchos años, yo no tenía conciencia de mis derechos como persona con discapacidad y empecé a entender que lo primero que tú tienes que hacer para poder exigir tus derechos es conocerlos. Y en esta era la información, cuando estamos a un clic de distancia, conocer nuestros derechos es la base fundamental para poder exigirle a los gobiernos, para poder exigirle al Estado el cumplimiento de. Jimbel, aquí tengo que tienes una amiga muy especial que es Shirley Campbell. Ella es la hermana de la primera mujer afrocostarricense en llegar a la vicepresidencia de ese país. ¿Con ella has hablado de tu candidatura? Sí, creo que fue de repente una de las primeras personas a las que le comenté porque estar en la vida política no es que sea fácil, no es sencillo para nada en lo absoluto. Sobre todo cuando tú vienes, lo social te lleva a lo político y le comenté porque para mí ella es una mentora en materia de creación de poesía antidiscriminatoria y le dije todos los obstáculos a los que me estaba enfrentando porque no puedo negar que he pasado por violencia política, por violencia de género
y porque también entiendo la complejidad de ser una mujer con discapacidad en política y que para mí no iba a significar lo mismo que para las demás personas. Pero escuchándola a ella, a quienes nos han antecedido en el tiempo, yo comprendo que para que nosotras tuviéramos oportunidad hoy, como jóvenes, como mujeres, como personas afrodescendientes, como personas con discapacidad, hubo personas que ayer tuvieron que luchar para que nosotros pudiéramos aspirar a estos espacios. Entonces tengo que pensar en ella como una mujer aguerrida, como una mujer fuerte, como una mujer que resiste y que me ha enseñado que lo primero que tú tienes que hacer es atreverte y que a través de la poesía también existe otra forma de resistencia, otra forma de lucha. Cuéntanos qué historias narras a través de la poesía. ¿Hay romance? ¿Hay misterio? Escribo muy poco sobre romance. De hecho, mis poesías son como para evidenciar cómo se vive desde mi cuerpo, cómo se vive desde el cuerpo de una colonense, como desde el cuerpo de un hombre colonense. Porque de hecho tengo como una parte que dice: no me pidas cordura porque llevo en mi espalda el peso de mi afrodescendencia, y que tampoco me pidas que haga silencio porque me estoy enfrentando a mis enemigos, que son la discriminación y la corrupción. Entonces, Dos grandes enemigos que nos hacen muchísimo daño. Exactamente. Y que al final existe, y yo creo que el ser poeta, el ser poetisa, me da como esa profundidad de sentir las cosas y de nunca dejar de incomodarme. Por ejemplo, cuando yo estoy en Colón y yo veo a un niño que está bañándose afuera de su casa en una regadera, para mí eso es inhumano. Y nosotros tenemos que empezar a humanizar la política, a entender de que la política es una vía para poder ayudar a los demás y formarte para poder ejecutar acciones, políticas públicas y programas que realmente beneficien a los y a las demás. Y esto fue esta incomodidad es lo que te ha llevado a meterte de lleno ya para ser candidata. Claro, y sobre todo las propias realidades que he vivido, las dificultades que he tenido para poder acceder a oportunidades, aún cuando he podido quizás tener acceso a educación. Quisiera que hablemos de esas dificultades que ahora tú las has convertido en propuestas para llevarlas, si lo logras, a la Asamblea Nacional. Y una de esas propuestas es la creación de una unidad de atención integral para urgencias oncológicas en los hospitales del país. Claro, ¿Qué te ha movido a que esta propuesta se ponga sobre la mesa? Yo entiendo que quizás no es una propuesta que tiene que nacer netamente de una persona que es diputado, sino que eso tiene que ser en el consenso con el Ministerio de Salud, con la Caja de Seguro Social, con el Instituto Oncológico y también con Presidencia. He tenido también la firme voluntad por parte del presidente de mi partido de ejecutar acciones en este sentido. Y lo que a mí me mueve es una causa muy personal, es tener familiares con cáncer. Creo que nos mueve a todos, muchos no escapamos de una realidad como esa. Tienes que pensar en lo que significa vivir en Colón o en cualquier provincia y tener cáncer y tener que movilizarte hacia Panamá. A mí me ha tocado tomar bus teniendo una discapacidad, pero imagínate, el cáncer te lleva a adquirir una discapacidad. Imagínate tener que tomar un bus a las 3 de la mañana para poder venir a atenderte, 4 de la mañana para poder venir a atenderte a Panamá. Y cuando tienes una urgencia oncológica, por ejemplo, si eres de mi corregimiento, soy del corregimiento de Puerto Pilón en Colón, tienes que ir a la Policlínica de Sabanitas. De la Policlínica de Sabanitas te refieren al Amador Guerrero. Y del Amador Guerrero te refieren a Panamá. Porque, es como hacer un montón de escalas antes exacto, de llegar imagínate al lugar. qué supone eso también en gastos. ¿Qué supone eso también? Si tú no tienes un auto, tienes que venirte en bus. Entonces, yo vi las cifras de cáncer, o sea, son 14 casos que se detectan por día y 7 muertes, siendo, o sea, la causa principal de muertes. Gimel, y con esa cantidad de números, ningún gobierno ha podido hacer realidad la construcción de un buen hospital. Yo creo que hace falta la voluntad política para ejecutar, y como te dije, tenemos que humanizar la política. Nosotros tenemos que empezar a entender la realidad de la gente, lo que está viviendo la gente, lo que está sufriendo, lo que está llorando, y ponerlo sobre la palestra pública para empezar a hacer. Y yo lo veo, o sea, siempre la excusa es no se puede, o hay alguna limitante o algún proceso burocrático. Pero si yo lo veo en el marco de la Constitución, en su artículo 105, habla de esa estrategia focalizada por regiones, y que también habla la propia convención, la propia Constitución establece que Panamá debe acogerse a los acuerdos internacionales.
Y desde el momento que se violenta el derecho a la salud de una persona humana, nosotros estamos violentando la Constitución de nuestra República. Y también veo que buscas que la salud tenga un enfoque desde la necesidad. Claro. ¿Por qué tener esa mirada tan especial hacia la comunidad indígena y a la comunidad afrodescendiente? ¿Qué hay especial allí que Mira, hay que tener yo soy militante del movimiento social afropanameño y empiezo a entender cuáles son las causas realmente de que nosotros no podamos acceder a la salud. ¿Por qué hace falta esta ley de dignicidad de la salud? Primero tenemos que hablarlo en números, porque no lo estoy inventando. Según el último censo, el 17% de la población es indígena y el 31.4% de la población se autorreconoció afrodescendiente. Hablemoslo en números. Más de 1.200.000 personas en Panamá son afrodescendientes y en Colón el 64% se autopercibe afrodescendiente. Y cuando tú vas a ver los números, ¿quiénes son los que están teniendo menor acceso a la salud, menor acceso a la educación, menor acceso a la participación social? Las personas afro y las personas indígenas. Pero ¿y eso es discriminación? Claro. Es un Estado que discrimina. Desde el momento que a ti te violentan tu derecho, es discriminación y es parte del racismo estructural al que históricamente nos hemos visto, o sea, al que históricamente nos hemos enfrentado. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ponerle nombre a las cosas para entender por qué es que no podemos acceder a. Por eso es que tienen que hacerse estos enfoques diferenciales, entendiendo nuestra realidad. Para que veamos incluso también las brechas que tenemos y que no hemos cerrado por muchísimo tiempo. Y reducir las brechas de desigualdad. Y precisamente hacia allá quiero comentarte otras de mis propuestas. Sí, de hecho, mira, te iba a llevar hasta allá porque quieres presentar una ley que laboral hacia jóvenes Este se llama la Ley Laboral de Acciones Afirmativas. Entiéndase en un lenguaje sencillo, acciones afirmativas las que son específicas para grupos poblacionales o grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad. Las juventudes, las mujeres, las personas afrodescendientes, personas con discapacidad, pueblos indígenas. Entonces, vamos a verlo porque lo veo realizable. Veamos la Ley 15 de Equiparación de Oportunidades para Personas con Discapacidad, que establece que todas las empresas deben tener un 2% de su personal con discapacidad. Cuando vas a la ejecución, no se está cumpliendo. Y también hay un vacío en el decreto que reglamenta la ley, porque establece también que las empresas que no cumplan tienen que pagar el salario mínimo de cada persona dejada de contratar. Y eso no está sucediendo. O puede haber algo tras bastidores que yo no sé. O sea, pero no tengo ahorita mismo el suficiente material para poder evidenciar de que esto está sucediendo o cómo está sucediendo. Y para poder evidenciar esto y que esto tenga el impacto que debe de tener, se precisa llegar a la asamblea para hacer los cambios que se tengan que ejecutar. O, por ejemplo, quiero poner sobre la mesa la ley que crea el proyecto Aprender Haciendo, que en su tercera fase habla de empoderar a las juventudes, de contratarlas. Pero termina no siendo sostenible. Tu propuesta presenta sostenibilidad del empleo, que el joven pueda continuar. Claro, que pueda continuar, porque de nada vale que yo te llene de experiencia por un tiempo si al final la propuesta no es vinculante a las empresas o a las contrataciones. Cuando me cuentas esto pareciera que todo estuviese hecho como con vacíos, con lagunas, sí, porque en todo lo que tenemos. Yamel, decías hace un rato que para poder lograr esos cambios es necesario llegar a la asamblea, pero también es verdad que cuando se llega a la asamblea uno tiene que enfrentarse a situaciones que no son cómodas y situaciones que nos pueden quizás llevar al límite. No sé si con esta propuesta que haré te llevaré al límite, pero sí pondremos a prueba un poco lo que quizás puedas vivir en la asamblea. En la urna aquí de cristal hay 3 situaciones basadas en hechos reales, que quizás si logras llegar a la asamblea, la estarías encontrando un día sí y el otro también. Quiero que tomes un papelito y que leas a micrófono qué situación te tocó. Y bueno, no hay respuesta buena ni respuesta mala, solo conocer un poco más de la posición. ¿Puedes leerla? Wow. Dice: se desata en el país una fuerte ola de ataques contra la comunidad LGBTQ+, que incluye agresiones físicas. Tienes la oportunidad de promover un proyecto de ley para proteger sus derechos, pero tu bancada se opone. ¿Negociarías para conseguir los votos? Yo creo que de esto yo hablo cuando se habla de que hay que humanizar la política.
y que incluso sí tienen que haber los enfoques diferenciales porque no podemos negar que existe discriminación a causa de la orientación sexual. O sea, indistintamente de cuál sea la orientación sexual, existe la discriminación a causa de, y es obligación del Estado proteger los derechos de la persona humana, sin distinción de raza, sin distinción de discapacidad, sin distinción de credo y sin distinción de orientación sexual. Entonces, yo creo que más que negociar, se tiene que hacer también un proceso de concientización y sensibilización para que entendamos de que cuando nosotros gobernamos, gobernamos para todas las personas, no para unas sí y para unas no. O sea, y yo puedo tener de repente opiniones diferentes o puedo tener un pensamiento diferente al resto de las personas, pero eso no significa que yo no tenga que gobernar también para ellos y para ellas. Como un conjunto de sociedad, ¿no? Claro. ¿Tú crees, ahora hay una pequeña reforma, lo sé, a la ley que habla sobre la discriminación, pero lo divide, ¿no? Por sexo, por edad, raza, por discapacidad. Por raza. ¿Tú crees que todas esas frases, habrá un concepto que pueda abarcarnos a todos como seres humanos? En lugar de hacer estas diferencias, ¿o es necesario hacer el enfoque diferenciador del que nos has propuesto aquí a lo largo de la entrevista? Voy a tocarlo desde mi expertise, entendiendo de que mi expertise es la gestión de políticas públicas para la inclusión de personas con discapacidad. ¿Por qué tú nombras el capacitismo, que es discriminación a causa de la discapacidad? Porque hace falta entender cuáles son esas causas que discriminan a quien tiene discapacidad. Por ejemplo, si yo no puedo acceder a una silla de ruedas porque es muy cara, es una discriminación por motivo de discapacidad. Es decir, que sí es necesario ponerle nombre y apellido. Es necesario porque no todas las formas de discriminación se viven igual. Entonces, yo creo que para abarcar cualquier tema sobre la mesa, tenemos que pensar en el ser humano, pero también tenemos que empezar a entender cuáles son estos focos diferenciadores que impactan la vida de la persona. O, por ejemplo, cuáles son esos obstáculos que hacen que yo no pueda acceder al pleno goce de mis derechos. ¿Qué le dirías a las personas que dicen que pues la comunidad LGBTQ+ no es discriminada y que pueden vivir perfectamente en el país? Que se dice mucho cuando se lee en redes. Yo creo que esto sí sucede y que al final es un tema que es un debate que quizás no estamos listos para poder tenerlo, porque al final cada quien tiene como sus opiniones y son opiniones encontradas. Pero los casos y las estadísticas hablan y tú no puedes gestionar políticas públicas basadas en percepciones. En percepción, todo tiene que ser. Entonces, si existen los datos estadísticos que comprueban que hay discriminaciones por, o que abiertamente se ha dicho, ¿sabes qué? Te pegué por o Claro. te discriminé por, entonces el deber del Estado es garantizar los derechos de todas las personas humanas. Jimbel, te hemos pedido que nos pudieses traer un objeto que narrara quién tú eres, que cuando lo veamos podamos decir, oye, este es Jimbel, pero te hemos dicho que lo escondieras para que nadie del equipo lo pudiera ver, sino hasta cuando te invitábamos. Yo traje nos varios mostraras. objetos, pero te lo voy a explicar como bien fácilmente. Mira, estos son los primeros dientes que se le cayeron a mi hijo. Y mi hijo es la razón por la cual yo me levanto cada día y no dejo de luchar. Ahí están. Mira, esto que está aquí, aunque parezca un poco loco, es una piedra que a mí me sacaron de la vesícula cuando yo tenía 14. Estas son las piedras que sacan de la vesícula. Entonces, esta pequeñita cosa a mí me tenía tumbada. Entonces, una pequeña cosa es capaz de hacer algo grande y un cambio. Por eso es que yo conservo esto, para recordar que esto que me tumbaba en cama realmente es algo pequeño. Y hay una fotografía que tienes. Esta foto es la única foto que tengo con mi hermano que asesinaron en el 2009. Entonces, la mantengo para entender mi realidad y para comprender que ya yo he pasado por muchas cosas que son lo que realmente no me permiten olvidarme de dónde yo vengo. ¿Cuál es? ¿El más pequeño? No, la más pequeña soy yo. Mira, desde chiquita que quiero salir de la silla corriendo. Mi hermano que le dicen Yogi porque parece un osito Yogi, mi mamá y mi hermano que falleció. En el 2009 lo asesinaron en San Miguelito, en Monte Oscuro. Entonces, yo creo que mi familia, que ha sido mi pilar, también tengo que mencionar a mi mamá, que ha sido como mi más fuerte apoyo, es lo que realmente me mueve porque yo no sería lo que soy hoy sin el sacrificio de unos padres aguerridos que han estado ahí
y que al final también me han enseñado que indistintamente de todos los obstáculos que tenga la vida, siempre hay una manera de continuar, a sabiendas de que el camino viene con múltiples barreras, pero esas múltiples barreras no me pueden cegar la vista del sinfín de cosas que sí están en nuestras posibilidades hacer. Por eso es que precisamente yo dije, algún día yo voy a convertirme en diputada. Pese a todos los obstáculos que suponga, yo entiendo los sacrificios a los que me estoy enfrentando y yo también sé a lo que me voy a enfrentar. Pero existimos porque resistimos y siempre lo digo en cada entrevista que me inviten. Oye, y ahora que hablas de resistencia, quiero que hagamos un repaso por unas palabras y que se te venga, y que digas lo primero que se te viene a la mente. ¿Cómo no? Colón. Amor. Resistencia. Negritud. Cenadis. Discapacidad. Realizando metas. ¡Ay! Dios mío. Pero me encanta que la sonrisa ya es una respuesta. Vamos con la siguiente. Poesía. Cambios. Derechos humanos. Vulnerabilidad. Ser negra. Resistir. Jember, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Permíteme darte la mano nuevamente por haber estado con nosotros aquí en Caras Nuevas. Bueno, se nos acabó el tiempo en este episodio, pero como siempre, el próximo domingo estaremos en alguna parte de nuestro país. Esta vez ha sido Colón. El próximo domingo puede ser tu circuito, así que muy pendiente aquí al YouTube de TVN Noticias, porque esto es Caras Nuevas, un video podcast donde conocemos a los candidatos a diputados jóvenes que se postulan por primera vez. Nos vemos el próximo domingo.